de aquí, fortalecidos y renovados en la fe, y que el Señor hable a nuestras vidas como nos tiene acostumbrados. Amén, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio tan hermoso que nos estás dando de poder disfrutar de este tiempo aquí en tu presencia. Oramos para que esta palabra que va a ser compartida sea de bendición, traiga beneficio, traiga renuevo a nuestras vidas y podamos aprender mucho a través de ella. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú vas a hablar a través de tu palabra como siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un estudio muy bonito y muy interesante que consiste en ver cómo eran las ciudades, en definitiva, el mundo en el cual se movieron los primeros cristianos. Cómo eran los cultos, completamente diferentes a como los hacemos nosotros hoy en día. Hoy en día todo está centrado generalmente en un pastor o en una persona que es más o menos el que administra la iglesia junto con los ancianos, los diáconos, los obreros, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos las iglesias no eran como nosotros las vemos, estamos acostumbrados hoy en día. Se hacían muchas reuniones en hogares, no existían templos. No fue hasta el siglo III después de Cristo que comenzaron a utilizarse locales o antiguos templos paganos para celebrar cultos o reuniones. Los cristianos se reunían en cualquier parte, en playas, en montañas, en casas particulares, en plazas. Y en aquellos tiempos, pues no era tan fácil ser cristiano como hoy en día. Si estudiamos, por ejemplo, cómo vivían los griegos, cómo vivían los romanos, cuáles eran sus costumbres, los principios, entre comillas, que tenían, qué religiones practicaban en aquellos tiempos aquella gente, cómo se desplazaban la gente de un país a otro, los medios de comunicación que existían. Es realmente un estudio muy interesante, ¿verdad? Ver cómo a veces se llegaba a un lugar donde prácticamente no había nadie y poco a poco se iba formando un pequeño pueblo, después una ciudad y así sucesivamente. Pero hay una ciudad que yo la llamo la Gomorra, la Sodoma y Gomorra de los tiempos apostólicos o de los tiempos del apóstol Pablo. Y es sin lugar a dudas la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está aproximadamente a unos 75 kilómetros de Atenas. Y es una ciudad, o era una ciudad muy interesante porque era una ciudad muy comercial. Habían construido un pequeño canal, ¿verdad?, que unía una parte del mar con otra. Y era un lugar frecuentado por muchísimos comerciantes. Y como estos comerciantes eran de diferentes nacionalidades y tenían diferentes costumbres religiosas, pues toda la ciudad de Corinto estaba plagada de templos paganos. Allí se adoraba a todo. La ciudad de Corinto tenía una acrópolis. La palabra acrópolis es ciudad elevada. Era algo muy común en aquella época. Y en ese montículo de aproximadamente unos 600 metros de altura había un templo enorme, que era el templo a la famosa diosa Afrodita, la diosa griega de la sensualidad, de la belleza, del amor, que los romanos la adoraban con el nombre de Venus y los efesios la adoraban con el nombre de Diana o también Artemisa. Y siglos más tarde, la misma imagen, pero con un niño en brazos, se le cambió el nombre y se le puso María. En ese lugar de Corinto, en ese templo concretamente, habían 1000 mujeres que eran prostitutas sagradas, sacerdotisas de Afrodita. Y todas las tardes bajaban de ese templo y se metían por toda la ciudad de Corinto, tratando de captar adeptos, tratando de captar hombres para que se convirtieran en adoradores de Afrodita. Y ellas ofrecían sus servicios sexuales a los hombres de la ciudad de Corinto. Y así, de esa manera, utilizando el sexo como gancho, pues alcanzaban a muchos hombres para que fueran adoradores y seguidores de esta diosa pagana, de Afrodita.
Y fue en esa ciudad donde el apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Y curiosamente hay un capítulo que es el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde nos cuenta cómo empezó esta iglesia. Y a mí me gusta mucho de vez en cuando recordar, por ejemplo, cómo empezó esta obra. Cómo empezamos esta iglesia aquí hace 20 años. Cómo después de unos años empezamos a trabajar en el puerto de Veracruz y surgió otra iglesia. Cómo estuvimos unos años trabajando, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, con docenas y docenas y docenas de niños a los cuales atendíamos cada día dándoles de comer. Cómo después de unos años nos fuimos a Malindi, a Kenia, a África, y allí construimos una casa. Y es muy bueno saber a veces los comienzos de la obra. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se convirtieron? ¿Cuáles fueron los primeros problemas que nos encontramos? ¿Cómo surgió la obra? Y Hechos capítulo 18 nos habla acerca de cómo empezó la iglesia de Corinto. Y quisiera que me siguieran en esta tarde la lectura, porque es muy interesante lo que vamos a leer en esta tarde, antes de ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En Hechos capítulo 18, Lucas, que es el autor de este libro, nos dice lo siguiente. Después de estas cosas, se refiere a la visita, al viaje de Pablo a Atenas, 75 kilómetros de allí. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de los hermanos, apoderándose de principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Versículo 18 dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedir a los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió,
sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 18 meses ininterrumpidos estuvo el apóstol Pablo en esta ciudad de Corinto. Allí conoció a Priscila, Aquila, un matrimonio que le apoyó muchísimo durante su ministerio, y después, como hemos leído, vino Timoteo y también Silas, y estas personas junto con él y probablemente otros más le ayudaron a fundar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchas particularidades. No fue una iglesia fácil. Como 3 o 4 años después de haber estado trabajando allí, le llega un informe al apóstol Pablo diciéndole que la iglesia está llena de problemas. Muchos hermanos se habían peleado los unos con los otros, se habían formado distintos grupos, y la iglesia estaba realmente siendo afectada por el mundo. En vez de ellos afectar al mundo y a la sociedad corrompida de Corinto, estaba ocurriendo más bien todo lo contrario. La atmósfera espiritual, el ambiente de la ciudad de Corinto, una ciudad de una promiscuidad sexual brutal, una ciudad de carnalidad. Fíjense hasta qué punto que en las obras de teatro de la comedia griega, cuando se quería utilizar la palabra borracho, no se utilizaba directamente la palabra borracho, sino que se decía: este es un corintio, porque era sinónimo de una persona atrapada y dominada por el alcohol. Era una ciudad pervertida, ya digo, era la Sodoma y Gomorra del Nuevo Testamento. Y allí el apóstol Pablo se afincó durante 18 largos meses para predicar la palabra de Dios, y nació esta iglesia. Y ya digo, como 3 o 4 años más tarde le escribe una primera carta donde él responde a una serie de preguntas que los hermanos le están haciendo. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios le están haciendo preguntas acerca del matrimonio. Le dicen a Pablo: bueno, y si mi marido no es convertido y yo sí lo soy, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? ¿Sigo con él? Entonces Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios le da instrucciones concretas y específicas a las mujeres que tienen maridos inconversos o a los maridos que tienen esposas inconversas y que además tenían hijos. Y él les responde en todo un capítulo a esas preguntas. Le preguntan también acerca del tema de la comida, porque como les acabo de decir, en la ciudad de Corinto había muchos templos, a Apolos, a Afrodita, a todas las divinidades habidas y por haber, y lo que hacían es que llevaban las vacas, llevaban los animales, los sacrificaban, los mataban delante de esos ídolos, en esos templos, y luego vendían esa carne en las carnicerías para que la gente comiera de ellos. Entonces los cristianos decían: está bien que nosotros comamos carne que ha sido por la mañana sacrificada, por ejemplo, a uno de los tantos ídolos de la ciudad. ¿Podemos comprar esas carnes a esa gente y comer de ella? Entonces Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Primera de Corintios les dice lo que tienen que hacer acerca de la carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. También hay muchas preguntas que le hacen al apóstol Pablo acerca de cómo moverse, cómo saber el don espiritual que uno tiene. El apóstol Pablo dedica 2 capítulos muy interesantes, por cierto, el 12 y el 14 de Primera de Corintios, para traer luz y para aclarar cuáles son los dones del Espíritu Santo y cómo se tienen que ejercer ordenadamente en la iglesia. Les dije en una ocasión, ¿se acuerdan?, que hay 2 listas en la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. Él menciona 9. Y él dice que los dones del Espíritu Santo tienen que ser administrados con orden. Las personas que se levantaban para traer una palabra a la iglesia, tenía que haber un orden. No podían hablar todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 14 él habla acerca de cómo ejercer correctamente el don de hablar en otras lenguas con la correspondiente interpretación, porque había un desorden, un caos dentro de la iglesia, hasta el punto que Pablo dice: cualquier inconverso que entre a vuestras congregaciones van a pensar que estáis locos. Van a pensar que estáis locos.
Porque nosotros no nos reunimos para hablar en lenguas, pero si se hablan lenguas en la iglesia, tiene que ser con este orden que él establece en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y si alguien dice, no, es que no puedo evitar hablar en lengua, no puedo evitar hacer esto o aquello, Pablo dice, no. En nuestras iglesias esa no es nuestra costumbre. Eso no es lo que yo enseño ni en Corinto, ni en Tesalónica, ni en Éfeso, ni en Colosas. En nuestras iglesias tiene que imperar y reinar el orden y la paz, no la confusión. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en orden, para traer edificación, para traer exhortación, para traer aliento a la iglesia y no para traer confusión y muchísimo menos para crear un mal testimonio en la ciudad. Entonces Él establece un orden y dice, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden, es la regla que el apóstol Pablo establece allí. Le hacían muchas preguntas también, sobre todo porque los griegos no creían que la gente podía resucitar. Des en cuenta que cuando Pablo viene, por ejemplo, de Atenas, él se va al Areópago, donde estaban las personas que estaban siempre tratando de encontrar alguna enseñanza, alguna filosofía nueva para entretenerse realmente, ¿no? Entonces Pablo aprovecha la oportunidad y va allí y les da un mensaje muy interesante. Dice, pero que cuando llega el tema de la resurrección, le dijeron, bueno, ya te oiremos otro día, como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Hasta ahora el mensaje ha sido muy interesante, pero eso de la resurrección, los griegos como que no. Entonces ellos, que la mayoría de ellos eran de origen griego y habían salido del paganismo, de la idolatría, pues tenían muchas preguntas acerca de la resurrección. Y bueno, ¿y la resurrección cómo va a ser? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con este mismo cuerpo? ¿Con otro cuerpo diferente? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo será? Entonces Pablo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios lo dedica para aclarar dudas acerca del tema de la resurrección. Pero independientemente de las preguntas que le hacen al apóstol Pablo, la iglesia de Corinto tenía fundamentalmente 5 grandes problemas. Vamos a ver en el capítulo 3, por favor. Parte de la lectura se ha leído esta tarde. A partir del versículo 3, Pablo dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo no va a tolerar bajo ningún concepto que la iglesia internamente se divida en grupos, unos a favor de unos, otros a favor de otro, en contra de otro, sino que Pablo dice, mira, el Señor a mí me utilizó para sembrar la iglesia en la ciudad, y después vinieron otros ministerios, como por ejemplo el de Apolos, que vino a regar la semilla que yo había plantado, pero ni él ni yo somos lo más importante, porque al fin y al cabo el que está dando el crecimiento es el Señor. Y la gloria y la honra no se la damos a los hombres, sino se la damos solamente a nuestro Dios, ¿verdad? Y ese era un problema que había en la iglesia de Corinto, que había grupos, parecía una sola iglesia, pero realmente eran muchas iglesias dentro de una misma iglesia. Las divisiones internas, Pablo no quería bajo ningún concepto que se produjeran, porque eso lo único que trae es problemas, divisiones y por supuesto mal testimonio. Y el Señor no se mueve en el caos, el Señor no se mueve en el desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden, y desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia vemos este principio fundamental de Dios. Dios se mueve en el orden. Todo lo que usted haga que no esté en orden, no esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios, si me permiten, haga la vista gorda, diciendo, bueno, no pasa nada. No, Dios es un Dios de orden. Lo mostró en Génesis 1 en la creación, lo mostró en la familia, lo mostró en la construcción del tabernáculo, lo mostró en la organización de las 12 tribus de Israel, lo mostró en la familia, lo mostró absolutamente en todo, y por supuesto también en la iglesia. Si nuestras vidas no están en orden, difícilmente estarás con la bendición de Dios, porque Dios no se mueve, repito, en el caos, en el desorden y en las divisiones. Amén, hermanos.
Ese era un gran problema que tenía la iglesia de Corinto. Y es un problema que tienen muchas iglesias hoy en día, que están divididas por falta de enseñanza, por falta de madurez, por falta de crecimiento, fijándose en los hombres en vez de fijándose en Dios. Esa es una de las cosas que queremos desde el primer día que pisemos México, cuando Dios nos permita llegar allí, dejar bien claro que la gloria y la honra se la tenemos que dar única y exclusivamente al Señor. Y del hombre yo no espero nada, pero de mi Dios lo espero absolutamente todo. Y hay de aquellos que pongan su mirada en los hombres, porque lo único que se van a llevar son desilusiones. Otro problema que había en la iglesia, que se menciona en el capítulo 5, es incesto. En el capítulo 5, a partir del verso 1, dice: se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto dice, a pesar de la corrupción y de la promiscuidad sexual de la ciudad de Corinto, esto no era algo que se practicaba en aquel tiempo, que un hijo tuviera relaciones sexuales con la mujer de su padre, con su madrastra. Y este hombre venía a la iglesia y se congregaba como uno más. Y cuando a Pablo le informan de esto, dice: ustedes están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Después en 2 de Corintios, cuando él le vuelve a escribir a la iglesia, este hombre se ve que recapacitó, pidió perdón, se arrepintió, dejó ese pecado, y Pablo dice: bueno, vuelvan a admitirlo en la iglesia, pero lo que no podemos permitir es que esta persona lleve esta vida de desorden, cometiendo un pecado que ni los gentiles ni los del mundo cometen, y se congrega en nuestra iglesia como si nada y participe como uno más, y aquí nadie le llama la atención, sino que bueno, todo el mundo mira para otra parte. El apóstol Pablo se entera y dice: bajo ningún concepto vamos a permitir eso en la iglesia del Señor Jesús, porque en la casa del Señor tiene que reinar el orden y la santidad. ¿Cuántos dicen amén? También había problemas entre hermanos. Capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermanos que se denunciaban, iban a los tribunales, iban a los jueces, a las autoridades del mundo para arreglar sus problemas, que tenían que haberlo arreglado con la bendición y con la paz del Señor, en oración, con un buen espíritu, con una buena actitud. Se denunciaban los hermanos, y claro, imagínate los del mundo, los de afuera, cuando se enteraban que había problemas entre los hermanos, y se denunciaban los unos a los otros. Y Pablo utiliza el argumento de decir: sí, nosotros los hijos de Dios, que vamos a juzgar a los ángeles, que vamos a juzgar al mundo juntamente con el Señor, resulta que tienen que recurrir a los inconversos para que los inconversos les solucionen los problemas a ustedes como cristianos. ¿Pero qué están haciendo? Ese problema también lo había en la iglesia de Corinto. Pero como muchos habían salido del paganismo, como muchos habían dejado la idolatría, muchas hermanas de la iglesia habían ejercido antaño la prostitución, de ahí que les pida que se cubran y se pongan un velo, porque aquellas 1000 jovencitas, ¿se acuerdan? Aquellas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita, sí, eran prostitutas, pero ¿cómo se diferenciaban estas mujeres de una mujer normal de Corinto, que vestían con unos peinados y con unas ropas tremendas? Pues porque eran calvas, les habían rapado completamente la cabeza. Y cuando tú veías a estas jóvenes por las calles con su pelo rapado, no es que tuvieran una enfermedad que se les caía el pelo, sino que era un voto que habían hecho, ¿verdad?, de raparse el pelo para dedicar sus cuerpos por entero a la prostitución sagrada, dándole culto a Afrodita.
¿verdad? Y entonces muchos de los hombres de la iglesia habían estado con esas mujeres. Y esas mujeres ahora eran convertidas. Y esos hombres ahora eran convertidos y se encontraban en los cultos y se encontraban en la iglesia. Imagínense ustedes. Porque en Corinto no había 50 iglesias, como puede haber a lo mejor en cualquier ciudad, que hay una iglesia aquí, una iglesia más allá, una bautista, una pentecostal, una anglicana, ¿verdad? Sino que había una sola iglesia. Y el que se convertía a Cristo tenía que ir a un solo lugar. No había un montón de iglesias, había una sola iglesia en toda la ciudad. Y ahí se encontraban, pues, prostitutas o ex prostitutas con los antiguos clientes que habían tenido. Y entonces había que poner orden dentro de la iglesia y enseñarles a los miembros a vivir esa vida nueva que ahora tenían en Cristo. Y verse los unos a los otros, no como un cliente ni como un objeto, sino como hermanos en Cristo. Y en el capítulo 5 Pablo dice: os he escrito por carta, verso 9, que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, escuche esto, llamándose hermano, fuera un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón. Con esa persona ni coman. Una persona que va a la iglesia, que dice que es cristiano, y es un borracho, es un ladrón, es un avaro, es un fornicario, con ese ni coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: miren, yo no les he dicho que ustedes no pueden hablar con gente del mundo que practican todo tipo de pecados. Yo no les he dicho eso. Si yo les hubiera dicho que no hablaran con borrachos, con prostitutas, con ladrones, con avaros, con idólatras, pues se tendrían que ir a vivir a otro planeta. Porque en la calle, en el mundo, los inconversos, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no han puesto su vida en orden, y los que no viven en santidad, pues lógicamente están atrapados, son esclavos de uno o varios pecados de los que acabo de mencionar. El apóstol Pablo dice: no, ustedes me han interpretado mal mis palabras. Yo no les dije que no se juntaran con esas personas, porque si no se juntan, si no le hablan a esas personas, ¿cómo lo van a ganar para Cristo? Yo lo que les he dicho y la enseñanza que les he dado es esta: si hay gente en la iglesia que son idólatras, avaros, ladrones, fornicarios, etcétera, etcétera, no os juntéis con esa persona, para que no piense el mundo que se puede venir a la iglesia y seguir practicando el pecado y seguir viviendo igual que como vivíamos antes y no pasa nada, para que se avergüencen y para que recapaciten de que la vida cristiana no es un relajo, sino la vida cristiana es algo serio en el que tenemos que dar un fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Las mujeres no pueden comportarse como se comportaban antes de conocer al Señor, ¿verdad? Imagínense estas, no digo las 1000, pero imagínense que 200 de estas prostitutas se convirtieran al evangelio y ahora vinieran a la iglesia. Pues habría que enseñarles mire, hermana, si no se puede vestir usted a partir de ahora, porque usted se vestía de esa manera para atraer y seducir a los hombres, pero ahora el objetivo no es atraer y seducir a los hombres a través de su cuerpo, sino glorificar a Dios. Por eso Él dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y así como antes presentabais vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, presenten ahora esos miembros para honrar, para servir y para glorificar a Dios. Y tenían que enseñarle a vestir, a hablar, a caminar, a comportarse a esas mujeres que habían vivido pues en ese mundo. Y a los hombres que habían sido toda la vida unos mujeriegos, o unos borrachos, o unos idólatras, había que decirles: no, a partir de ahora ya no se puede vivir así. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar tiene que ser completamente diferente, porque ahora no somos como los del mundo que no conocen a Cristo. Ahora somos cristianos, embajadores de Cristo, y nuestra imagen, la imagen que tenemos que proyectar, no es la de una mujer sensual o un hombre sensual, una persona que utiliza, digamos, los atributos de su cuerpo para seducir a nadie. No, nada más lejos de la realidad. Ahora la gente tiene que mirar en nosotros un cambio, tienen que ver que ahora somos gente que ha nacido de nuevo y que nuestros apetitos
nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras costumbres son completamente diferentes a como éramos antes de conocer al Señor. Amén, hermanos. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, quítame cualquier vestigio de carne que pueda haber en mi vida. Quita de mi vida la mala mirada, la mala conversación, malos deseos, malas inclinaciones. Que el Señor limpie nuestros ojos, que el Señor limpie nuestros oídos, nuestra boca, nuestros labios, que el Señor nos cambie y nos transforme completamente de arriba abajo, para que el mundo vea que ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pablo escribe varias cartas y se pegó 18 meses de su vida en Corinto para enseñarles cómo se vive ahora nuestra nueva vida en Cristo. Porque nosotros no solamente tenemos que ser cristianos dentro de la iglesia, sino sobre todo cuando salimos de nuestros templos, cuando salimos de nuestros lugares de culto, tenemos que seguir comportándonos y hablando y viviendo y pensando y reaccionando como cristianos. Amén, hermanos. No es un disfraz, no es una chaqueta que me pongo. Me visto de cristiano, vengo el domingo a la iglesia con carita de niño bueno, con carita de niña buena, y luego salgo y soy un mujeriego, un borrachuzo, atrapado a los vicios de este mundo, enganchado a las loterías, enganchado a la pornografía, una promiscuidad sexual brutal. No, usted no ha entendido nada, amigo. Usted no ha entendido nada, hermana. En Cristo tenemos que cambiar en todo, pero no solamente por dentro, sino en algunos casos también por fuera, ¿sí o no? Y eso es lo que al mundo le va a sorprender. Si, oye, este hombre, esta mujer habla, se comporta de una forma diferente cuando esta persona yo lo conozco de toda la vida y fue así, pero ahora es otra persona y gloria a Dios, y comienzan a decir las personas que te conocían, oye, no te conozco, no eres ni la sombra de lo que eras. Y entonces le vas a decir, el motivo por el que soy otra persona es porque Cristo vive en mí, porque Él ha cambiado mi vida y ahora mi vida está para darle honra y gloria al Señor y no para atraer la atención hacia mi persona. Esto no se aprende en 2 días. Imagínense que usted haya sido una persona atrapada a todo tipo de juegos. Esta gente que se pega horas y horas y horas jugando en una maquinita y echando monedas y monedas y monedas, y ahora de repente dice que te has convertido. ¿Tú crees que de la noche a la mañana se te va a ir el deseo? Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos no. Y vas a tener que pedirle a Dios que te ayude a organizar tu economía, que antes cobrabas y tenías un montón de dinero y a la semana estabas sin un duro, sin un céntimo. Y ahora tienes que pedirle al Señor, ayúdame a administrar para que yo incluso pueda ayudar a otras personas. Tal vez antes de conocer a Cristo te vestías de una manera que en vez de cubrirte lo que hacías que te descubría, lo que llevabas en tu corazón. Pues a lo mejor habrá ciertas prendas que habrá de decir, yo esto no me lo puedo volver a poner otra vez. Porque entonces lo que estoy haciendo es el mismo perro pero con distinto collar. Y ahora lo que quiero es dar gloria a Dios y glorificar al Señor, ¿sí o no? Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es dejar de ir a misa y venir al culto. Dejar de tomar la hostia y venir ahora a tomar el pan y el vino. La vida de un cristiano es vivir como Cristo vivió. Como Él hablaba, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero hablar y comportarme y pensar y reaccionar y vivir como tú lo hacías. Y yo no sé cómo tú tratabas antes a tu marido, o cómo tú tratabas a tu mujer, o a tus hijos, o a tus padres, pero sería bueno que leyeras la Biblia y te preguntaras, ¿yo me estoy comportando como un marido cristiano o como uno más? ¿Yo me estoy comportando con mi familia, con mi marido, con mis hijos, como una auténtica mujer cristiana, o sigo siendo la mundana de toda la vida? ¿Soy un hijo que obedece a sus padres y que honra a sus padres, o sigo siendo el niño malcriado y caprichoso que siempre pedía y pedía y pedía y lloraba y pataleaba y se enfadaba cuando no le daban lo que querían? Si todas las áreas de nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene que ser cambiado por el Señor. Pero para cambiar, uno tiene que querer cambiar. Y el Señor lo va a hacer. Había desorden en la Santa Cena. Nosotros, saben que una vez al mes celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Le damos el pan y el vino a cada persona que va a participar. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11.
Primera de Corintios capítulo 11 dice, a partir del verso 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y saben lo que dice Pablo? En parte lo creo. Pablo no dice, no, esto no puede ser, imposible. Imposible que mis hermanos de la iglesia de Corinto estén divididos. Imposible. No, él dice, lo creo. Conociéndoles yo a ustedes, en parte yo creo que hay divisiones en la iglesia. Porque es preciso, versículo 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La gente se ve que llevaba su comida a la iglesia y ya se quedaban en la iglesia a comer. Y claro, había gente pudiente en la iglesia y gente pobre, como siempre ha habido. Gente con más y con menos capacidad económica. Y dice la Biblia que algunas personas tenían hambre y se iban hambrientos de la iglesia. Y otras personas tenían tanta abundancia de comida y de bebida que hasta se emborrachaban dentro de la iglesia, dentro de los cultos, del lugar donde se habían decidido congregar. Y claro, cuando a Pablo le decían, mira, tú sabes que hay hermanos que tienen hambre y van al culto y salen con hambre. Y al lado a lo mejor hay una mesa de unos hermanos ricos y tienen de todo. Y en vez de compartir con los hermanos que tienen hambre y necesidad, no son capaces de decirle, hermano, ¿quiere usted comer un poco de nuestra comida? Hermano, tenga un platito y disfrute juntamente con nosotros. Son incapaces de compartir la bendición. Y no solamente no comparten, sino que además hasta llegan a emborracharse, porque en vez de llevar una pequeña cantidad simbólica para participar del pan y del vino, llevan tanta cantidad que se pasan y se embriagan y se emborrachan en la iglesia. Gracias a Dios yo nunca he visto esto en esta iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios yo nunca he visto esto, ni lo veré. Pero que personas hambrientas salgan hambrientas de una iglesia cuando hay una celebración, una comida, un banquete, un ágape, y póngale el nombre que quiera, eso es una vergüenza para la iglesia. Eso sería terrible, ¿verdad? Ver a gente hambrienta que viene a la iglesia en un día de comida y se van hambrientos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo se pueden llamar esa gente cristianos? ¿Dónde está el amor de Cristo en esa familia, en esa persona que trae tanta comida, que le sobra, que después mucha de esa comida la va a tirar a la basura y un hermano, una familia al lado de ella o de él se fueran hambrientos de la iglesia? A Pablo todo esto lo ponía malo. A Pablo todo esto le traía dolor en el corazón y Pablo llegó a decir, por ustedes tengo tanto dolor, que se comparó a una mujer que está a punto de dar a luz. Fíjense los dolores que tenía Pablo por esta gente. Tenía dolor, tenía tristeza, le pesaba en el corazón oír estas noticias de una iglesia que él amaba tanto, por la cual había trabajado tanto y donde había estado 18 meses de su vida con hombres de Dios como Silas, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, su marido, y ver ahora, 3 o 4 años después, a la iglesia en estas condiciones le causaba una tristeza tremenda. Porque la iglesia tiene que ir cada vez a mejor. Cada vez tenemos que estar más firmes, más maduros, más constantes, más fieles al Señor. Cada vez tenemos que tener las doctrinas más claras en nuestra vida. No ser niños fluctuantes que ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo. El apóstol Pablo luchó y derramó lágrimas para que en esta iglesia se estableciera una congregación de sana doctrina, una iglesia unida, una iglesia que pudiera contrarrestar toda la basura espiritual y el ambiente y la atmósfera terrible que había en Corinto. Y lamentablemente vemos que el ambiente de la ciudad se metió dentro de la iglesia hasta el punto que dentro de la iglesia se cometían casi los mismos pecados que se cometían en los templos paganos de la ciudad de Corinto. ¿Y cómo no le iba a doler a Pablo eso? Imagínense ustedes si el Señor Jesucristo hubiera entrado un día en un culto normal de la iglesia de Corinto. Imagínense cómo hubiera reaccionado el Señor si entra a una iglesia donde supuestamente
Se le está dando honra, gloria y culto a Él y se encuentra uno borracho, al otro acostándose con su madre, al otro criticando a este hermano, al otro insultando a la otra hermana, al otro yendo al juez para presentar una denuncia contra este hermano. ¿Cómo hubiera reaccionado el Señor si hubiera entrado un día físicamente a esa congregación? Pues yo creo que hubiera actuado exactamente igual que cuando entró al templo de Jerusalén en su época, cuando dice la Biblia que entró y comenzó a volcar las mesas de los cambistas y comenzó a echar a patadas a toda la gente que estaba allí comerciando en el templo, y dijo aquello de: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Amén, hermanos. No me extraña que la gente fuera al estanque de Betesda, que está muy cerca, ¿saben? Los que han estado allí conmigo saben que el templo y el estanque de Betesda está muy cerquita, muy cerquita. No me extraña que con este ambiente espiritual, no me extraña a mí que con este mal testimonio y con este mal ejemplo del templo, de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, etcétera, la gente prefiriera irse a una piscina de agua putrefacta esperando a un supuesto ángel que decían que venía, que nunca vino ningún ángel. Preferían estar allí esperando que un ángel descendiera del cielo para recibir su milagro, que estar en el templo sabiendo que allí lo que le iban a quitar es lo poco que a lo mejor podían llevar y que a lo mejor ni siquiera le iban a dejar entrar por la condición en la que se encontraba. Y a mí me gustaría que en esta tarde todos y cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que yo no estoy hablando de un templo pagano, yo no estoy describiendo cómo era un culto de Afrodita, de Apolos, de Venus, de estas divinidades, sino estamos hablando de una iglesia local, una iglesia que podría ser nuestra congregación. ¿Y por qué el Señor permitió que nosotros, los cristianos de 2000 años después de esto, nos enteráramos de este relajo y de este desorden en la iglesia? ¿Por qué no pasó la página y dice: bueno, eso no lo cuentes? Cuenta las cosas bonitas. Por ejemplo, mira, habla de la iglesia de los Filipenses, que es una buena iglesia. Al fin y al cabo solamente hay dos hermanitas ahí que están peleadas una con otra, Evodia y Síntique, pero bueno, son dos nada más dentro de mucho. Habla de los Filipenses o habla de otra iglesia. ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor inspiró con su Espíritu Santo al apóstol Pablo para que escribiera esta carta y nos contara todos los desórdenes, el pecado, la basura, las divisiones, el incesto que había en esa congregación, para que nosotros tengamos ejemplos a no imitar y para que sepamos que si bajamos la guardia podemos llegar a vivir un cristianismo tan carnal como el que ellos vivieron? Porque esta iglesia empezó muy bien, esta iglesia no empezó mal, esta iglesia empezó muy bien. Y cuando el apóstol Pablo, si quieren venir conmigo al capítulo 1, les dirige la primera carta, miren lo que les dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es interesante notar que Sóstenes y un hermano llamado Crispo eran los líderes de la sinagoga de Corinto, que se convirtieron juntamente con el Señor y se hicieron miembros de la iglesia de Corinto. Y ahora le escriben una carta a la iglesia y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora mira lo que dice Pablo: a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que han sido llamados, a los que han sido llamados aparte. Eso es lo que significa ser santos o santificados, ser llamados aparte, sacarlos en este caso de la idolatría, del paganismo, de toda esa basura. Ustedes han sido llamados para ser santos en Cristo Jesús, llamados para ser santos junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros también, hoy en día, hemos sido llamados a ser santos, a marcar una diferencia, a ser gente que marca una diferencia aquí en la isla donde vivimos o en el país donde usted me está viendo y escuchando en esta noche. No puede pasar nuestra vida desapercibida ni decir: bueno, ¿este cristiano de qué? ¿De qué es cristiano este hombre? Esta señora dice que es cristiana, pero ¿cristiana de qué? Nosotros hemos sido llamados a marcar una diferencia como los de Corinto. Fueron llamados, fueron sacados de la idolatría, de los templos del paganismo, para que fueran santos y sirvieran al Señor. Ese es el llamado de ellos y el nuestro también, hermanos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Es decir, Pablo no dice, bueno, es que yo no le puedo dar gracias al Señor por esta iglesia porque empezaron mal, sin conocimiento, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios. No, 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 al contrario. Dice, yo le doy gracias a mi Señor de que la gracia, el favor de Dios, el respaldo de Dios, el conocimiento del Señor, ustedes lo experimentaron. De tal manera, fíjate lo que dice Pablo aquí, esto es tremendo. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Cuántos dicen amén? No es que la iglesia estuviera mal porque le faltaba algo. No, no, a ustedes no les falta de nada. A ustedes no les falta absolutamente de nada. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, una iglesia que empieza bien, con un buen pastor, con unos buenos obreros, con una sana doctrina, una enseñanza excelente, en medio de un ambiente terrible como ya lo he definido. Empezó bien la iglesia de Corinto. Yo estoy seguro que durante esos 18 primeros meses de vida de la iglesia de Corinto, la iglesia funcionó perfectamente. Estoy plenamente convencido, porque de hecho les recuerdo que esta carta se escribió 3 o tal vez 4 años después de su fundación. Es decir, que durante los primeros años, los primeros 3 años como mínimo, digamos que la iglesia anduvo bien, pero comenzó a meterse el mundo, comenzó a meterse la carnalidad en la iglesia. Y mira cómo Pablo tiene que dirigirse a ellos. Les dice, niños en Cristo, carnales, que todavía se les tiene que dar leche, como si fueran niños pequeños, en vez de vianda, ¿verdad? Alimento sólido. Porque no erais ni sois capaces todavía, sois carnales, llenos de celos, de contiendas, de disensiones, de envidias. Fíjate lo bonito, lo bien que empezó la iglesia y cómo se estaba torciendo, hasta llegar a ser un templo más, donde todo valía y donde nadie tomaba autoridad y decía, basta, hasta aquí hemos llegado. El motivo principal por el cual tenemos Primera y Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hermanos, es para que tomemos conciencia de que no podemos bajar la guardia en ningún momento, y menos en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Porque antes había una ciudad terrible como era Sodoma y Gomorra, pero ya no existe. Y durante la época de Pablo hubo una especie de Sodoma y Gomorra en lo natural y en lo espiritual que se llamó Corinto, pero ya no existe. Pero hoy en día la mayoría del mundo es una inmensa Sodoma y una gigantesca Gomorra, donde ya el cristianismo, ¿verdad?, no cuenta nada y a Dios se le ha cerrado las puertas y no se le invita a ninguna reunión importante de la índole que sea. Pero todavía estamos plantados, todavía estamos los cristianos en el planeta Tierra, aún no hemos sido sacados, como algún día seremos sacados. Todavía el Señor nos tiene aquí, paseando por calles, por ciudades, pueblos grandes, pueblos pequeños, en todos los continentes de la tierra, en lugares de mucha población, de poca población, en lugares de gente pudiente, rica, influyente, de gente que prácticamente nadie sabe ni que existen. Todavía estamos nosotros los cristianos en este mundo. Y la función a la cual el Señor nos ha llamado es hacer sal, es decir, una protección. Porque la sal se utilizaba para impedir el proceso de descomposición de los alimentos, del pescado, de la carne. ¿Cómo se podía viajar por el desierto? ¿Cómo se podían viajar esos viajes tan largos en barcos de vela durante semanas, meses enteros? Si no se salaban las carnes, los pescados, se llevaba a pudrir la comida. ¿Y después qué comían? Entonces la sal era algo fundamental, hasta el punto que de ahí viene hasta la palabra salario. Se le pagaba con sal a los obreros en algunas ocasiones, porque la sal era un elemento fundamental, era como el hielo, como un congelador hoy en día que, ya digo, evitaba el proceso de descomposición de los alimentos. Y el Señor dice, ahora ustedes son la sal
del mundo, la sal de la tierra. Es decir, este mundo podría estar millones de veces peor de lo que está, con más pecado, con más inmoralidad, con más desorden, si ustedes no estuvieran en la tierra. Es decir, que gracias a la presencia, a la influencia de los cristianos, el mundo no ha ido al caos, como va a ir al caos cuando ya no estemos en esta tierra. Y después dice el Señor, y además no solamente ustedes tienen que ser sal, es decir, impedir que en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en la sociedad, se produzca una anarquía total y absoluta, sino que además de eso, por si eso fuera poco, ustedes tienen que iluminar, ustedes tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Y estamos viendo cómo fiestas paganas se han convertido en un juego, en un entretenimiento para los niños, en un comercio, en un motivo más para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos, sin darse cuenta, sin pensar qué es lo que estamos celebrando, de qué nos estamos disfrazando, de dónde viene esta práctica pagana, como estas fiestas que están en estos últimos días campando a sus anchas. Es decir, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia del motivo principal por el cual todavía el Señor no nos ha sacado del planeta Tierra. Que repito, que algún día nos sacará, pero que todavía tenemos un propósito y un objetivo que cumplir. No permitamos que el mundo se meta en nuestras casas. No permitamos que el mundo se meta en nuestros hogares a través del ordenador, a través de la televisión. Porque ya el diablo no tiene ni siquiera que tocar la puerta, ya se mete sin pedir permiso. No permitamos que la corriente de este mundo nos atrape y seamos uno más, pasando totalmente desapercibido, sin marcar una diferencia y sin decir, no, alto, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No. La Biblia dice, no, Dios no está de acuerdo. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente. No es fácil, pero con la ayuda del Señor y bien parados en Cristo, vamos a poder impedir que el mundo se nos meta dentro de nosotros. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que impactar el mundo y no al revés. Amén, hermanos. Yo quiero terminar diciendo esto. La iglesia de Corinto empezó bien, pero terminó mal. Prueba de ello, que ya en Corinto no hay nada. Corinto ya es algo completamente diferente a lo que fue hace 2000 años. Si tú empezaste bien, si tú tuviste un encuentro, una experiencia personal con Cristo hace 1 año, 2 años, 5, 20, 30, lo que sea, gloria a Dios. Pero no te desvíes, ni te enfríes, ni te apartes del Señor, ni bajes la guardia, ni te creas sabio en tu propia opinión. Porque quiero terminar diciendo que cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia, a la ciudad de Corinto, él venía de un fracaso ministerial. Y he dicho bien, sí, de un fracaso ministerial. Él en Atenas no fundó iglesia. Es el único lugar donde Pablo estuvo y no fundó una iglesia. En todo lugar donde iba, habría una iglesia. Y ahí se permaneció.
deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver el tamaño original que tenía el arca de la alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar, no podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, Moré, Morá, Morim, Morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios. El monte donde Dios es mi maestro, el monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David, y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo. Es totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses. Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo en tiempos de paz y de prosperidad pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra, aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza, cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera. El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos, por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy, pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie.
Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos no sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más y se equivocan. Porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer. Pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído que si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Si no, pues con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido. Yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes. Por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo yo la tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro. Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado
a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia, con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo, edificar, es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre en Génesis capítulo 1 nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra. Porque Él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso. Porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular, la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná.
que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal, sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios, no sabes cuánto me alegro, hermano. Pero si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a hacerlo? Porque la segunda pregunta que les iba a hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para ganar un sueldo? Es decir, ¿tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero igualmente lo haces porque a final de mes un señor te pone un sobre con un dinero para poder cubrir tus necesidades. Así es como tú te has montado tu vida cristiana. ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo tus próximos 10 años, 20 años de tu vida? ¿Ese es el futuro de tu vida? ¿Dedicarte a lo que estás haciendo? Si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, siga adelante. Pero como la vida es tan corta y cuando te des cuenta pasó, ¿cómo hay creyentes que se han dedicado toda la vida a hacer lo que saben que no era la voluntad de Dios perfecta para ellos, pero al fin y al cabo lo hacían para al final de mes recibir un sobrecito con un hueso que te daba un señor que le sobraba de todo, que a veces no te pagaba lo que tú merecías por haber trabajado tanto, pero dependías de él hasta para poder poner un poco de gasolina a tu coche o comprar una compra, hacer una compra en un supermercado? Para eso murió el Hijo de Dios en una cruz, para que viviéramos como la gente del mundo sin marcar una diferencia y sin demostrarle al mundo que Dios nos enseñó a nosotros en su palabra un estilo de vida diferente. Yo te voy a confesar algo que probablemente es la primera vez en mi vida que voy a decir en público. Yo no sé si en algún momento, en alguna iglesia, en alguna predicación, desde los 19 años que estoy sirviendo al Señor, yo he dicho alguna vez esto que voy a decir ahora. Esto sería como dicen en televisión, esto es una primicia. ¿Tú sabes cuál era la preocupación, la gran pregunta que yo tenía en el tercer año de escuela bíblica, de seminario, cuando yo estaba a punto de salir? ¿Sabes cuál era mi pregunta? ¿De qué voy a vivir? Porque yo no quería volver a la casa de mis padres. Porque yo le había dicho a mi padre que el Señor me había llamado. Y cuando él me preguntaba, ¿de qué vas a vivir? No había iglesias por ninguna parte. Hoy en día hay iglesias por todas partes. Pero en aquellos años, hace 40 años, no había iglesias prácticamente por ninguna parte. Eran contadas con los dedos de una mano las iglesias que, por ejemplo, había en Tenerife. Muchas de las iglesias que ustedes conocen o han visitado, o a lo mejor han estado, no existían. Las iglesias eran de 10, 15 personas, había muy poca gente, un culto de jóvenes con 5, 6 jóvenes, era un avivamiento. No había prácticamente nada y la pregunta que yo tenía en aquellos años era, ¿de qué voy a vivir? Porque no quiero volver otra vez a vivir en la casa de mis padres, porque sería entonces darle la razón al viejo de que me equivoqué y al fin y al cabo tengo que volver a vivir con ellos hasta para poder comprarme un par de zapatos. Pero casi la última semana de estudiar en aquella escuela bíblica en Las Palmas, en un piso allí cerca de las playas de las canteras, llegó un misionero, como eso ya les he contado en otras ocasiones, y me pidió que viniera aquí a Tenerife a echarle una mano en la obra. Y desde ese día, 31
bueno, el 31 de mayo me gradué. Mayo tiene, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Desde el 1 de junio de 1981. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál? 31 de octubre, fíjate. Desde el 1 de junio de 1981 hasta el 31 de octubre del 2021, yo no he hecho otra cosa en mi vida más que servir al Señor. Me pude casar, pudimos viajar, hemos fundado iglesias en algunos lugares y estamos disfrutando de la obra del Señor como nunca jamás en la vida habíamos soñado. Sabemos lo que es estar sentado en una cama con una libreta, con una calculadora, sacando los gastos del mes y diciendo, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Pero también sabemos lo que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hemos aprendido a vivir en escasez como no te imaginas. Y hemos aprendido a vivir en abundancia, hemos aprendido a dormir en cualquier lugar, porque el Señor nos ha mostrado de que cuando una persona es capaz de hacer un mínimo gesto por el Señor respalda y bendice la vida de esa persona. Y tengo un temor tremendo en mi corazón por toda la manera como el Señor nos está bendiciendo y abriendo puertas en todas partes. Porque sabemos perfectamente que no es por nuestros méritos, no es por nuestros méritos. Quiero decirles que cuando muchos de ustedes vinieron a esta iglesia, nosotros ya hacía años que estábamos aquí. Hacía años que estábamos en este lugar. Y el Señor ha ido edificando poco a poco su obra. Y hoy en día podemos hablar para la gloria del Señor de miles y miles de personas que en todas partes del mundo, muchos de ellos han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en este último tiempo. Anoche tenía una reunión por Zoom con todos los hombres de la iglesia virtual del grupo número 2, gente con más de 80 años. Dándole gracias al Señor porque en la recta final de su vida, como ellos mismos decían, han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y tienen un hambre por conocer más y más de la palabra que a mí realmente me deja sorprendido todo lo que el Señor está haciendo. Yo quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que yo también tuve tu edad y estuvimos dispuestos cuando éramos jóvenes, recién casados con 21 años, a pagar un precio. Y nos llamaron locos. Los pastores nos reunían de vez en cuando y nos decían, estáis locos. ¿Cómo sois capaces de ir con una niña pequeña como era Priscila en aquellos años a un país tan lejos, sin conocer prácticamente a nadie, a vivir por fe? Pero cuando el Señor edifica su obra y cuando el Señor respalda su obra, no hay impedimento que pueda frenar la vida de un hijo y de una hija de Dios. Y yo quiero desafiarte a que tú pierdas el miedo, porque si de algo a mí me ha servido el Salmo 127 es a perder el miedo. Si Anderson, que está conectado al liderazgo y a los coordinadores de la iglesia virtual número 1, les hablara acerca de lo que cuesta, del presupuesto enorme que cuesta el hacer todas las actividades, nos quedaríamos con la boca abierta. Pero el Señor ha suplido de una forma increíble, porque el Señor es galardonador de los que le buscan y cuando Él edifica la casa, no hay nada ni nadie que la pueda detener. Fíjate que en el Salmo 121, si te das cuenta, habla de la casa de Dios, es decir, lo principal, la obra de Dios, nada ni nadie la va a detener. Pero en segundo lugar, habla de la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo, cada vez que me tocaba a mí guardia en el ejército y te daban todas las balas y la metralleta y el armamento para estar de guardia, yo siempre lo decía en alta voz: si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque todo lo que hagamos, todo tu esfuerzo personal, y que conste, quiero dejar bien claro, por favor, hermano, que el Salmo 127 no es
un salmo que apoya al perezoso, al vago, al negligente. No, al contrario. El esfuerzo forma parte de una vida cristiana normal. Pero todo nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo no sirve de nada si el Señor no respalda lo que estamos haciendo para Él. Absolutamente de nada. Luego es un golpe al ego del hombre. Porque la gloria no me la llevo yo. Yo he sido el que he edificado, como decía Salomón, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo fui el que levanté la gran Babilonia. Y al final tuvo 7 años viviendo en un monte como un animal para que el Señor pudiera arrancar de su corazón la arrogancia y el orgullo. Porque una persona arrogante, acomplejada u orgullosa no es digna de estar sirviendo al Señor. Una persona con orgullo, una persona que se le sube a la cabeza lo que tiene, lo que es o lo que hace, es una persona que no está capacitada para estar al frente de una obra. Por eso a mí me da alegría ver al hombre más sabio de la tierra, a uno de los hombres más ricos del mundo, como era Salomón, que cuando la reina de Saba vino y lo visitó, le dijo: lo que me contaron no es ni el 1% de lo que ven mis ojos. Que él reconozca que el éxito de aquella obra no estaba en él, sino estaba en su Dios. Y nosotros tenemos que aprender hoy más que nunca que tenemos que aprender a depender de Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos y hay que enseñárselo a los jóvenes de la iglesia para que nos demos cuenta de que en estos tiempos donde la economía está en crisis y donde el mundo irá, según la Biblia, de mal en peor, nosotros estemos preparados y sepamos adaptarnos a las circunstancias y no perder la paz ni el equilibrio, porque el Señor es nuestro Dios y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Madrugar y trasnochar sin el respaldo de Dios no sirve absolutamente para nada. El Salmo 127 es un salmo donde el Señor nos muestra que cuando dependemos de Él podemos estar tranquilos. Y mire lo que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, por demás. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿y ustedes cómo duermen? ¿Dormiste bien anoche? ¿O estabas dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cama sin poder conciliar el sueño? Una de las señales de que nuestra alma está alineada con Dios es que nuestro cuerpo y nuestra mente puede descansar tranquilamente durante la noche. Una mente atormentada sin la paz de Cristo, sin tener esa comunión con el Señor, es imposible que tu cerebro pueda descansar durante la noche y dormir tranquilo sabiendo en quién has confiado. Fíjate lo inútil que es rodearse de cosas o de personas para que te protejan y para que te ayuden cuando no está el Señor controlando tu vida, tu economía, tu matrimonio, tu ministerio, tu iglesia, etcétera, etcétera. Por mucha gente que te rodee, por muchos amigos que tengas, por mucha economía que tengas, no sirve absolutamente de nada. Y te voy a poner un ejemplo tremendamente gráfico para que veas lo inútil que es rodearse de personas creyendo y confiando en ellos en vez de confiar y descansar en las promesas del Señor. ¿Os acordáis de Saúl? ¿Sabéis quién era Saúl? Sí, ¿verdad? El primer rey de Israel. Estaba obsesionado con matar al rey David o con el joven David. El rey en aquella época dormía en el centro del campamento. Se hacían círculos concéntricos de soldados alrededor del rey, de tal manera que si saltabas uno de esos círculos de protección, automáticamente en el segundo caías. Es como en las cárceles. ¿Veis que hay como un muro alambrado que si logras saltarlo, te encuentras a continuación otro y te quedas entre muro y muro, ¿verdad? En muchos bancos en la península, aquí en Canarias no se ve, pero en muchos bancos en la península tocas un timbre, te abren una puerta, entras, se cierra detrás de ti y la otra no se abre hasta que se cierre la anterior, para que así te quedes entre una y otra. El rey Saúl dormía rodeado de centenares de soldados y de su guardia personal en el centro del campamento. David
una noche bajó de las montañas y atravesó el primer círculo, el segundo, el tercero y hasta el mismo lugar donde estaba el rey Saúl dormido. Cogió la lanza del rey Saúl, subió a lo alto de una montaña y cuando estaba lejos comenzó a gritar: Abner, Abner, ¿qué haces? ¿Qué forma de proteger al rey es esa? Mira lo que tengo en la mano. He llegado hasta la misma presencia del rey Saúl, al que supuestamente tú tienes que estar cuidando. Te has quedado dormido. No has cumplido con tu deber. Y ahí hay un ejemplo gráfico de cómo un rey rodeado de cientos de soldados que se quedan dormidos. Ahora puedes entender lo que dice el Salmo 127. Si el Señor no vela y cuida y protege a la ciudad, en vano vela la guardia. Todos se van a quedar dormidos espiritualmente hablando en estos últimos tiempos. Los políticos se van a quedar dormidos y no van a saber discernir el mundo espiritual. Los bancos se van a quedar dormidos y van a ser esclavos del próximo sistema mundial de economía. Los religiosos se han quedado dormidos hace siglos y son incapaces de discernir los tiempos y las ocasiones. Y la iglesia no puede entrar en ese juego. Por eso dice el apóstol Pablo: es tiempo de despertarnos del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay un sueño, ¿verdad?, profundo que experimentó Adán. Pero fue un sueño que Dios produjo para que no le estorbara en la obra que el Señor estaba haciendo. Pero hay otro sueño de tipo espiritual que te adormece el alma, que atonta tu espíritu, que ciega tu entendimiento y que cauteriza tu conciencia y que te impide reconocer que a veces lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Es un juguete, un entretenimiento del sistema faraónico del mundo que te da todo a cambio de nada. Y al final de tu vida no has hecho nada y te has creído que Dios estaba respaldando tu obra, tu ministerio, tu imperio, tu reino, pero has tirado por la borda tu vida y te has bajado a lo profundo del barco mientras había una tormenta arriba. Tú te has quedado dormido y en vez de actuar marcando una diferencia, dejaste que el mundo te marcara y te manipulara a ti. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 127 es de sacudir nuestras conciencias y despertarnos ante la realidad. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi juventud? ¿Qué estoy haciendo con los dones y talentos que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Porque si lo que estoy haciendo no tiene el respaldo de Dios, ¿para qué lo sigues haciendo? ¿Es que acaso el Señor no dice en su palabra: el justo por la fe vivirá? ¿O es que eso solamente eran unas palabras bonitas que Martín Lutero en esta época del año, hace muchos siglos atrás, sacudió su conciencia, le hizo reconocer y recapacitar que el sistema religioso en el que estaba envuelto estaba envenenado y corrompido? Son unas palabras bonitas de un profeta del Antiguo Testamento que sí, quedaron muy bien, pero que hoy en día no tienen ningún efecto. Eso funciona, es realmente así, eso es real. ¿Funcionan las promesas de Dios? Te pregunto, hermano. ¿Funcionan sí o no las promesas de Dios en tu vida? ¿Te fías de Dios? ¿Crees que Él te puede sanar, que te puede prosperar, que te puede bendecir? Pues te voy a dar algunas pinceladas para que empieces a entrar en una dimensión diferente en cuanto a tu relación con Dios. Primero, hay ciertas y determinadas cosas que hay que pelearlas y lucharlas en el campo de batalla. Goliat no se iba a ir por el hecho de que estaba frente a él el ejército de Israel. Al contrario, el ejército de Israel le atraía, porque la luz atrae a los mosquitos. Ellos no tuvieron que ir a buscar a Goliat. Goliat los encontró a ellos. Y aunque Goliat estaba en aquel lugar y se sabía que iba a ser derrotado porque allí estaba el hombre de Dios, David. Para Goliat era un atractivo estar en aquel lugar, como es un atractivo para muchos el conquistar a tus hijos, o romper tu matrimonio, o derrotar tu ministerio. ¿Por qué? Porque tú tienes luz, tú proyectas luz. Hay una gracia de Dios, hay algo de Dios en tu vida.
que al enemigo lo atrae. No tienes que buscarlo, él te va a encontrar. La luz atrae a los mosquitos. Si no, vete al campo y enciende una luz para que veas cómo enseguida vienen los bichos. Y si nosotros verdaderamente somos luz, vamos a atraer a ciertas y determinadas cosas. Y por eso la Biblia dice que hay que pelear. ¿Pero pelear qué? La buena batalla. Porque hay batallas que no las pelees porque vas a morir. Como Jonatán se fue a pelear una batalla que no tenía que haber ido nunca y murió. Pero Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Estás peleando la buena o la mala batalla? Porque la buena te dará la corona de vida, la recompensa del eterno. Pero la mala te quitará la vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, y perderás el galardón de Dios. Hay bendiciones que vienen por pelearlas. La tierra está delante de vosotros, pero ahí están los filisteos, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas. Ir y pelear contra ellos. Y tuvieron que pelear y jugarse la vida, y derramar sangre, y tener heridas y cicatrices en el cuerpo para conquistar la tierra. Porque hay ciertas y determinadas bendiciones, claro, tú tienes que saber cuáles, que tienes que conseguirlas peleando la buena batalla en el nombre del Señor. Pero hay otros milagros que no vienen por pelear, sino simplemente por decir gracias por esta situación que estoy atravesando en mi vida. Cuidado, no solamente es una palabra mágica, gracias y ya viene el milagro, no. Es una actitud, es una edificación interior de tu alma producida por la obra del Espíritu Santo en ti. Y cuando tu corazón no tiene quejas ni dudas, porque puedes decir, yo sé en quién he creído. Eres capaz de llegar a un cementerio en un ambiente de derrota y de pesimismo, cuando incluso los familiares del difunto te echan en cara, si hubieras estado aquí mi hermano no estaría muerto, como diciendo tú eres el culpable, si tú hubieras estado aquí mi hermano estaría vivo. Y cuando te ponen todo tipo de impedimentos y de trabas diciendo no, deja las cosas como están, porque si movemos la piedra va a salir un olor terrible. Hace 4 días que ese hombre está ahí enterrado y esto va a ser terrible. Cuando tú tienes un corazón moldeado por la mano del eterno Dios, tú eres capaz de ante la muerte decir, Padre, yo te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Y se produjo un milagro sin ayuno, sin oración, sin reprender demonios, sin gritos, sin shows ni espectáculos, sino simplemente con una expresión de gratitud y de dependencia del Padre. Yo sé que tú siempre me oyes, Lázaro, sal fuera. Y se produjo un milagro tremendo, uno de los milagros más espectaculares de Cristo, simplemente por expresar gratitud en medio de la muerte y del dolor. Y el segundo gran milagro de Cristo, un milagro que consistió en multiplicar cosas. En este caso no fue transformar elementos como agua o vino, sino crear cosas, multiplicar panes y peces de una forma incontable, en pleno desierto, donde no había recursos materiales para poder cubrir la necesidad de tantas miles y miles de personas. Cuando sus propios discípulos, y tendrás esta experiencia en tu vida, te lo aseguro, hermanos que te llegarán y te van a decir, pero con ese sueldo, ¿a dónde vas? Y con ese cochecito, ¿qué haces? Y con esa motito, ¿qué haces? Y tus propios hermanos te tratarán de limitarte lo que tienes, como diciendo, pero lo que tienes no vale para nada. Cuando incluso uno se le acercó al Señor y le dijo, ni 300 denarios que tuviéramos, que no los tenemos, por cierto, pero si los tuviéramos, tampoco servirían para dar de comer a estas multitudes. El Señor toma lo poco y le enseña a los discípulos que en el peor momento de sus vidas, cuando acaban de recibir la orden, el desafío de darles vosotros de comer, aprendan a atender a la gente. Pero si no tenemos ni para nosotros. Sí, pero es que hay un principio. Cuando te descentralizas de ti mismo y te centras en Dios y en los demás, el aceite nunca faltará. Nunca faltará. Así que dadles vosotros de comer y yo os voy a enseñar cómo se les da a la gente hambrienta de comer. ¿Qué hay por ahí? Unos cuantos panes y peces, los cogió, los bendijo y dio gracias. Y dando gracias, comenzó a partirlo y le dijo, comenzar a repartir, comenzar a repartir, comenzar a repartir, y hasta llegaron a sobrar cestas enormes llenas de pedazos de la comida que el Señor había multiplicado.
Hay milagros que vienen por pelear. Hay bendiciones que vienen por pelear y jugarte la vida y hasta la extenuación si hace falta. Pero hay otros milagros que vienen cuando te relajas y dices, ya no puedo más. Pero te voy a dar gracias por mi hijo, por mi enfermedad, por mi escasez. Te voy a comenzar a dar gracias y voy a comenzar a gozarme en lo que no entiendo. Y voy a transmitir ánimo, aliento y gratitud a mi familia y a mi gente que me rodea. Y vas a comenzar a ver milagros impresionantes en tu vida. Yo digo una cosa. ¿Qué tienes que perder? Imagínate que te funciona. Vas a estar toda la vida agradecido al Señor por haber aprendido a salir de la miseria, por haber aprendido a gozarte en la adversidad y por haber aprendido a ver la gloria de Dios en medio de las tormentas de la vida. ¿Cuántas tormentas hemos atravesado? ¿Cuántos desiertos hemos cruzado? ¿En cuántas cuevas nos habremos metido espiritualmente hablando? Pero de todas y de cada una de ellas nos ha sacado nuestro Dios. Y la situación en la que te encuentras ahora mismo, repito, la situación en la que te encuentras ahora mismo, y yo no me estoy dirigiendo a nadie, y lo quiero dejar bien claro, porque yo no necesito un micrófono para hablarte a ti, o a ti, o a ti hermanita, o a ti hermano. Yo no necesito, jamás necesito de un micrófono para sentarme y decirle a usted, ven para acá. Yo le estoy predicando a toda la iglesia, pero creo que en este momento el Señor me está utilizando para decirte esto. La situación en la que te encuentras ahora mismo en tu matrimonio, en tu economía,